40 minutos de la mañana, 20 minutos quedan para las 10. Borja Rubio Uriarte, gestor de patrimonios NBN Gestión Patrimonial. Borja, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Y nosotros de recibirle estábamos señalando como estamos a punto de llegar a Navidad, lo que quiere decir que estamos en tiempo de descuento de este 2022. Parece que toca hacer balance. Querría preguntarle, ya mirando ese punto de balance y de mirada al año que viene, desafíos y lecciones que nos ha dejado este año. Bueno, pues año complicado, ¿no? Como bien dices, pero es el momento de hacer balance y yo creo que ha habido una serie de lecciones que nos ha dejado este 2022 en el que nosotros, pues digamos, comprimiéndolo mucho, lo resumiríamos en tres elementos, ¿no? En primer lugar, que los tipos de interés cero no son eternos y que es una anomalía. Desde la salida de la crisis financiera inmobiliaria de 2008 hemos vivido en un entorno de tipos cero, de incremento de la oferta monetaria con políticas ultra expansivas y bueno, pues parecía que la inflación no iba a llegar nunca, ¿no? Finalmente, en contra, ¿no?, de las previsiones de muchas casas de análisis y de instituciones, apareció. La estocada final fue la guerra de Ucrania y ha girado completamente a endurecer la política en los principales bancos centrales de todo el mundo, ¿no? Y esto es crítico, ¿no? Porque el elemento de los tipos de interés es un elemento que vertebra la valoración de todos los activos, ¿no? Y lo que ha ocurrido ha sido una normalización de una anomalía desde nuestro punto de vista que llevamos muchos años. Esto, digamos, como una primera conclusión. Una segunda conclusión también, pues es el gran damnificado de este año ha sido la renta fija, ¿no? Hemos vuelto a comprobar que es un activo quizás no demasiado bien entendido por la comunidad inversora, ¿no? Los activos de renta fija, bonos, obligaciones, son de rentabilidad fija hasta vencimiento siempre y cuando no tengamos un impago por parte de nuestro emisor, ¿no? Y esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Porque yo cuando compro un bono en el mercado primario, ese bono, al igual que las acciones en las bolsas, está cotizando, ¿no? Y está influido por muchos factores y principalmente por los tipos de interés, ¿no? Es decir, cuando suben los tipos, el precio de los bonos emitidos cae y cuando bajan viceversa, ¿no? Y lo que ha ocurrido este año ha sido lo primero y hemos visto un ajuste en los precios. Pero aún así la rentabilidad, siempre y cuando no tengamos impagos, es fija a vencimiento. Y esto es algo, yo creo que muy importante y este año nos lo ha vuelto a recordar, ¿no? Y luego, por último, por cerrarlo, resumirlo mucho, pues sería cuidado con las modas que crean al final pues burbujas, un poco también al hilo de los tipos de interés bajos y que al final las valoraciones se imponen, ¿no? Hemos también, por el entorno, ¿no?, que estamos describiendo, hemos visto subidas de precios exponenciales, ¿no?, de compañías especialmente relacionadas con el sector de la tecnología, en el cual sus fundamentales no se correspondían para nada, ¿no?, de esas sobrevaloraciones, incluso muchas de ellas no tenían ni beneficios, ¿no? Pues este año, con un poco el punto de inflexión de la subida de los tipos de interés, que como antes comentaba, pues vertebra la valoración de todos los activos, pues ha habido una espantada, ¿no?, de inversores y un fuerte ajuste, sobre todo en ciertas compañías y en ciertos sectores, que posiblemente esas valoraciones no volvamos a ver jamás, ¿no? Entonces, estos tres elementos yo creo que resumen bien lo que ha ocurrido este año, ¿no? Y para eso, ya un poco por cerrar la pregunta, nosotros, pues en el trabajo que hacemos con nuestros inversores, pues repetimos y no nos cansaremos dos cosas de forma muy recurrente, ¿no? En primer lugar, la importancia y la relevancia que coge el horizonte temporal en las inversiones. Esto está ya muy estudiado. Ya cuando invertimos en una cartera de 100% renta variable, la probabilidad de perder dinero en más de 5 años prácticamente pues es muy pequeña. Y luego también otra pregunta que nosotros y los oyentes seguramente también es muy habitual que le hagan a sus asesores, a sus gestores, es cuándo entrar, cuándo salir, ¿no? Y al final
sí que hay que tener un porcentaje de liquidez en cartera, ¿no? Pero estar invertido nos dice que es la mejor estrategia como inversor a largo plazo en la historia, ¿no? Y aquí también hay un dato, yo creo que muy importante, ¿no? de reseñar. En los últimos 20 años, si nos hubiéramos perdido, ¿no? 10 de los mejores días del Standard & Poor's, ¿vale? Que es el índice que más estudios y datos tiene, nuestra rentabilidad anualizada pues hubiera pasado de el 9 y pico % a algo por encima del 5% solamente por perdernos 10 de los mejores días del Standard & Poor's en los últimos 20 años, ¿no? Estos son los datos y yo creo que por eso poner en valor, pues eso, respetar el horizonte temporal y no obsesionarnos, ¿no? con dónde está el suelo o el techo de mercado, pues es algo también de poner hincapié, ¿no? Tenemos un tiempo limitado, pero querría preguntarle, estábamos haciendo balance de lo que ha dado de sí este año de normalización de política monetaria, hemos visto esa subida de tipos, quería preguntarle qué esperabais, cómo lo veis y de alguna manera a la hora de trasladarlo, porque ya miramos a 2023, no sé si evaluáis ese escenario de recesión técnica breve, prolongada, diferencias a un lado y otro del Atlántico, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros lo vemos con normalidad. Aquí está en juego la credibilidad de los bancos centrales. Tenemos la inflación en la zona euro en el 10%, con los tipos, bueno, ahora al 2% a la facilidad de depósito, es decir, donde están depositados los bancos comerciales en el Banco Central Europeo y prestando al 2,5%. Como decía antes, esto es una anomalía. Quizás el discurso el otro día de Lagarde fue algo más agresivo de lo esperado, pero para llegar al objetivo que tienen los bancos centrales, y en este caso pues el Banco Central Europeo, del 2%, estamos muy lejos, ¿no? Y aunque es verdad que no es comparable la economía europea de la economía americana, lo vemos con naturalidad. En cuanto a la recesión, pues todo parece indicar, desde nuestro punto de vista también, los datos que barajamos, que veremos que, bueno, pues que vamos a entrar en un periodo de desaceleración, incluso de caída del PIB, especialmente en los dos primeros trimestres del año. En parte yo creo que hay algo que descontado por el mercado, aunque bueno, pues tampoco hay voces disonantes, ¿no? Va a ser un poco la clave de este 2023, porque los resultados empresariales, lo que están cotizando en Estados Unidos, por ejemplo, es más un aterrizaje suave, en un soft landing que se está hablando, un crecimiento de ingresos de algo por encima del 3%, aunque es verdad que esto se ha revisado a la baja los últimos meses, y en beneficios del 5%, que es en el entorno de crecimiento de este año. Es decir, el mercado está cotizando que ese deterioro de la economía va a estar un poco compensado por la mejora de márgenes, ¿no? Por las menores presiones inflacionistas, que va a apoyar un poquito más la mejora en los beneficios. Pero aún así, nosotros somos muy cautos porque cualquier revisión de nuevo a la baja, los riesgos, digamos, especialmente en renta variable, pues son a tener bastante en cuenta, ¿no? Pero bueno, las decisiones de los bancos centrales lo vemos con naturalidad. Aún así, los datos de inflación, hay que decir que, bueno, vemos ya ciertos componentes que han caído incluso en términos intermensuales y datos positivos. En Estados Unidos, pues 5 meses, y en Europa, pues parece ser que ya estamos cerca del pico, pero bueno, aún así estamos muy lejos, ¿no? de los objetivos y con tipos reales negativos que es difícil de sostener, ¿no? Para mantener la estabilidad financiera. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Borja Rubio Uriarte, gestor de patrimonios en EBN Gestión Patrimonial. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz Navidad. Pues igualmente, Eva, muchísimas gracias. Un saludo a todos.